Esto es muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Soy Manuel Quiles Cruz, estamos en la mesa 26ª, mesa permanente de política educativa. Hoy tenemos un tema que va a causar chispa. ¿El sistema educativo nacional realmente es inclusivo? Y hoy se presentan con nosotros dos grandes maestros mexicanos que han eh, colocado siempre una posición en defensa de la educación especial. Y en esta noche, primero voy a saludar al doctor Miguel Ángel Vértiz Galván, que se encuentra con nosotros como todos los lunes a las 20 horas. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, maestro Manuel Quiles. Un gusto saludarte. Un abrazo a todos los que nos siguen desde la Ciudad de México y desde cualquier parte del país. Un saludo, gracias por estar aquí. Pues el día de hoy tenemos una mesa muy importante. Es un tema central, fundamental, importantísimo para el desarrollo del sistema educativo mexicano, que es el de la inclusión y la inclusión desde el enfoque de derechos humanos. Pues bienvenidos, me parece que es un tema que, como tú dices, va a causar chispas y si no, por lo menos va a causar una profunda reflexión necesaria para introducir este tema de manera definitiva en las prácticas cotidianas de la educación. Pues tenemos dos invitados, como tú dices, expertazos, pero también con mucho gusto porque ambos han pasado por las aulas de la Universidad Pedagógica Nacional, tanto en licenciatura como en posgrado, lo cual me da mucho gusto también que gente que se está formando en estas aulas esté dando los temas de actualidad y de importancia en el país. Pues bienvenidos, empecemos y muchas gracias. Bien, doctor, pues permíteme presentar a la profesora Itzel Hermida. Ella es pasante de la licenciatura en educación de la Universidad Pedagógica Nacional, pero es una activista en defensa de la educación especial. Me consta porque he recurrido en alguna ocasión, en más de una ocasión a ella, para que me dé sus puntos de vista y pueda yo fortalecer posiciones de opinión, siempre sin olvidar que ellos son los que me han dado estos apoyos. Itzel, muy buenas noches. Buenas noches, maestro. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto saludarlo y será un placer estar compartiendo esta mesa de análisis con ustedes. Esta mesa se llena de mucho honor porque conozco tu trayectoria y tus puntos de vista y son puntos de vista que van a causar chispa porque vamos a hablar del sistema educativo nacional y ver si realmente es incluyente. Así es que ahorita regreso contigo, Excel. Voy a presentar al maestro Víctor Santos Catalán, también egresado de la Escuela Normal de Especialización en una de las líneas, una de las líneas que tiene que ver con la vista, con la posición de las especializaciones que se tienen dentro de la normal de especialización y que ayudan al apoyo de la educación de ciegos. Así es que, Víctor Santos Catalán, muy buenas noches. Maestro Manuel, muy buenas noches. Un caluroso saludo para usted y para Itzel también y para el doctor también, que estamos aquí en la mesa. Y pues totalmente agradecido por la invitación. Aquí vamos a platicar y analizar algunos puntos medulares. Siempre se nos quedan en el tintero algunas cosas, pero vamos a entrarle lo más que se pueda y pues bueno, buenas noches, aquí estamos con todo gusto. Pues, maestro Víctor, siempre será un gusto escucharte porque eres un conocedor de la educación especial y además, como bien dijo el doctor Miguel Ángel Vértiz Galván, también eres egresado del posgrado de la Universidad Pedagógica Nacional. ¿Te formaste en qué maestría, Víctor? Yo estuve en la generación 2016-2018 en la maestría en desarrollo educativo, específicamente en la línea de diversidad sociocultural y lingüística. Ahí fue mi trayectoria en en esos 2 años, y con mucho gusto y con mucho orgullo
pues también pasamos por las aulas de la UPN con un enorme recorrido de maestrazos, de doctorazos, de gente con muchísima preparación, pero también con muchísima calidad humana, con mucho sentido de humanidad, y la verdad es que eso siempre es de reconocer y de agradecer también, ¿no? Pues bienvenido, Víctor. Vamos a escucharte por 15 minutos en este tema. El sistema educativo nacional es realmente inclusivo. Hoy escuchamos al secretario de Educación Pública rendir un informe de lo que se ha hecho en Aprende en Casa. Parece que para él todo va muy bien. Así parece que también para el sistema educativo, pero siempre hay la opinión de los maestros y de los especialistas como ustedes que nos pueden dar puntos de apoyo para reflexionar sobre esto. Así es que te dejamos 15 minutos al micrófono y estás en la pantalla, Víctor. Claro Adelante. que sí, maestro. Claro que sí, maestro. Pues muchas gracias. Sí, en efecto, parece que para el secretario de Educación todo es miel sobre hojuelas. Parece que todo está marchando viento en popa. Pero la realidad que vivimos en las escuelas, las maestras, los maestros, nos señalan algunos puntos que disidyen con el discurso del secretario de Educación, ¿no? Cierto es que hay avances, cierto es que algunas cosas están saliendo más o menos bien o bien, pero también hay algunas otras cosas que no están avanzando, y en esas no se pone atención. Por lo menos públicamente o discursivamente se les resta importancia, se les resta valor. Entonces, pues nosotros en estos 2 días pasados, jueves y viernes, por lo menos en educación básica, pues tuvimos consejo técnico, las sesiones 3 y 4 del consejo técnico escolar. Y parte del trabajo pues era reflexionar en torno a cómo ha estado marchando la educación en estos momentos de pandemia, que vamos, dicho sea de paso, nos trae en un caos, ¿no? O sea, nos trae muy, muy inestables, sin saber muy bien cómo hacerle, sin saber muy bien cómo de qué va esto de la educación a distancia, con nuestros intentos de trasladar nuestra aula física a nuestra aula virtual y explicar de la misma manera en las computadoras, a través de las computadoras, enseñar los mismos contenidos. Y nos ha tocado estar reflexionando, estar innovando. A la fuerza, me parece que muchos de nosotros hemos tenido que aprender el uso de las herramientas tecnológicas que hoy más están como que sobre la mesa, ¿no? Bueno, distintas plataformas y distintas herramientas educativas que definitivamente yo me atrevo a pensar que si nos hubieran dicho sin pandemia, oigan, ¿quién se lanza a tomar estos cursos para aprenderle? Pues a lo mejor no hubiéramos sido la mayoría, seguramente hubiera habido muchos entusiastas, muchos animosos, pero no estuviéramos como que todo el sistema educativo volcado en esa dinámica, ¿no? Y pues a la fuerza le hemos tenido que estar aprendiendo, hemos tenido que estar investigando, implementando algunas herramientas, y digo, eso también nos ha beneficiado, eso también nos ha dado un plus como maestros, como educadores, y sobre todo como sostén sostenes de un vínculo entre familias y escuelas, entre niños y niñas, y niños con los maestros, ¿no? ¿Qué es lo que nos ha pasado en este periodo de pandemia? Que el sistema educativo me parece que se ha desnudado, ha quedado al descubierto algo que sabíamos que estaba ahí, algo que sabíamos que sucedía, pero que no era tan visible,
que estaba como más o menos oculto, como más o menos maquilladito, como más o menos disfrazado con alguno que otro discurso por ahí de algún discurso facilista, algún otro discurso optimista, ese echaleganismo, ¿no? Que de pronto es utilizado para disfrazar muchas de las realidades. Y cuando se nos presenta el tema de la pandemia, empezamos a ver que nuestro sistema educativo está lleno de desigualdades, está lleno de inequidades, pero también está lleno o tiene muchas características de discriminatorio. Voy a centrarme en el tema de los niños y de las niñas con discapacidad únicamente, para no ampliar tanto el tema y como que de manera didáctica poderlo ir desglosando un poquito a profundidad, ¿no? Entonces, vemos que muchos de los niños y muchas de las niñas con discapacidad que están inscritos en el sistema educativo nacional no encuentran respuesta a las necesidades de vida, a las necesidades de aprendizaje, las necesidades básicas de aprendizaje, y encontramos que también es una situación tremendamente aguda la desigualdad económica, la desigualdad digital, ¿no? En la que están los niños y las niñas con discapacidad, y que esto es producto de un problema sistémico realmente fuerte, realmente grande, no únicamente del sistema educativo, sino de todos los sistemas de conformación social, de la economía, de la política, de la salud, de la cultura, por supuesto, sí, de la educación. Y entonces vemos que, pues, a quienes les ha costado muchísimo más trabajo seguir esta situación de aprende en casa, pues ha sido a niños y a niñas con discapacidad que cursan la educación básica. ¿Qué más nos ha dicho el sistema? Nos ha dejado percibir ahorita con la pandemia el sistema educativo nacional, que por más que se ha dicho que estamos en una época distinta, seguimos viendo que nuestra educación es homogénea, que tiene un rasgo de perfil de egreso, que tiene un rasgo de perfil de egreso de la educación secundaria, un rasgo de egreso, unos rasgos de egresos un perfil de egreso de la educación primaria. Y entonces, ¿qué quiere decir? Todos los niños tienen que cumplir con esto. Todos los niños se tienen que asemejar, se tienen que acercar, tienen que presentarse, tienen que dibujarse de una o de alguna o de otra manera de las que espera el sistema educativo nacional, ¿no? Pero ¿qué pasa con nuestros estudiantes, niños y niñas, que sus necesidades de aprendizaje son otras, sus necesidades de autocuidado son otros? Porque nuestra escuela ha estado centrada únicamente o mayoritariamente en lograr que los niños aprendan a leer, en lograr que los niños aprendan a escribir, en lograr que los niños aprendan a sumar y a restar, a multiplicar y a dividir. Vamos, a lo que le hubiera llamado la UNESCO o a lo que le llamó la UNESCO las necesidades básicas de aprendizaje, ¿no? Desde 1990 más o menos en Tailandia. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? A nosotros nos escriben mucho y tenemos historias de relatos de vida de familias que dicen, híjole, ¿de verdad eso es lo que está pasando en las escuelas? Entonces, ¿cuál es el sentido de que yo lleve a mi hijo? ¿Cuál es el sentido de que yo lleve a mi hija? Mejor lo saco del sistema educativo. Mejor dejo que pierda este año. ¿Por qué? Porque lo que están viendo a través de la televisión, porque lo que están recibiendo a través de Internet, a través del correo institucional, a través de las plataformas Classroom, Google Meet, el mismo Zoom, es un trabajo que poco responde o nada responde a las necesidades reales de la vida de la persona con discapacidad. No quiero decir que esto sea en todos los casos, ni con todas las personas. Siempre, por supuesto, hay matices,
siempre por supuesto hay excepciones, siempre por supuesto hay ejemplos de logro, de éxito, y por supuesto que hay niños y niñas con discapacidad que están siguiendo y se les está facilitando el tema del Aprende en Casa, ahora el Aprende en Casa 3. Pero también hay que poner la atención en los niños a los que, pues, lo que están viendo en la televisión tiene poco significado y tiene poca relevancia, poca importancia para el desarrollo de su vida cotidiana, de su vida diaria, ¿no? Los papás y las mamás han estado reflexionando en este periodo seriamente sobre esta situación. Sobre a qué estoy mandando a mi hijo, a qué están mandando a sus hijos o sus hijas a la escuela, a que aprendan qué, y qué tanto es importante eso que aprendan en la escuela para su vida. Es muy importante que un niño aprenda a leer y escribir, que un niño aprenda a sumar y a restar, que un niño aprenda a identificar cuál es un texto científico, de un texto literario, de un texto expositivo, de un texto informativo. Es muy importante. Y dicen los papás, sí, de verdad, mi hijo lo que necesita para su vida es esto. Mi hijo, en principio de cuentas, es independiente, es autónomo. Él solo o ella sola se va a ir a la tienda a comprar los dulces, los chuchulucos, las tortillas. Cuando la respuesta es sí, es independiente, sí hace esas actividades, pues qué bueno que aprenda a leer y escribir, que aprenda a sumar y a restar. Eso está perfecto porque le va a ayudar. Pero cuando la respuesta que los papás encuentran es no, mi hijo ahora no es independiente, mi hijo ahora no es autónomo, y probablemente cuando llegue a su etapa de juventud, a su etapa de adulto o de adulta, tampoco lo sea, tampoco sea autónomo, tampoco sea independiente. Bueno, entonces ahí es cuando se pone en cuestionamiento. ¿Para qué le sirve entonces aprender a sumar, aprender a restar, aprender a leer y escribir, y aprender a identificar distintos tipos de textos? ¿Y a dónde vamos con todo esto? A que nuestro sistema educativo está centrado en un estudiante imaginario promedio que es el capaz de poder aprender todo esto, y sobre todo que es esa vida, esa persona, ese niño o esa niña a quien se supone que le va a servir para su vida futura a aprender todo eso. Pero ¿qué pasa con los outsiders? Con todos los niños que quedan fuera, en este caso niños y niñas con discapacidad que necesitan aprender otra cosa, que antes de aprender a leer y escribir, antes de aprender a sumar y a restar, necesitan aprender a cuidarse, a autocuidarse. Necesitan aprender a tomar decisiones, necesitan aprender a autosostenerse para que en una vida futura, si es que se presenta la situación de que se queden solos en la vida, puedan sobrevivir, que se puedan bañar, que puedan preparar un jugo, un sándwich, un huevo, un bistec, que se sepan servir un vaso de leche, una taza con café, un vaso con agua. En el caso de las niñas, que se puedan cambiar y que se sepan cambiar una toalla sanitaria, que tengan la capacidad de alejarse de una persona cuando se les está acercando de una manera malintencionada. Vamos, un montón de cosas. Vestirse, amarrarse los zapatos, que pareciera que son cosas básicas, que son cosas irrelevantes y que son cosas que tal vez no debiera de enseñar el sistema educativo nacional, pero sí son relevantes porque cualquiera de nosotros dependemos de esas habilidades. Cualquiera de nosotros antes de saber leer, de saber escribir, antes de llegar a la escuela, nosotros ya estábamos aprendiendo a amarrarnos los zapatos.
ya estábamos aprendiendo a ponernos de manera correcta la camisa, ya estábamos aprendiendo a limpiarnos de manera correcta cuando vamos al baño. Ya estábamos aprendiendo también a cuidar nuestra salud con el lavado de manos, el cepillado de dientes, con el sonado de la nariz, a comer de manera erguida, a comer con la cuchara de tal manera que no te vayas a ahogar y que sea por la boca y no con la nariz. Esas cosas, con todas esas herramientas que los niños y muchos de los niños y de las niñas sin discapacidad ya llegan a la escuela, hay muchos otros niños y muchas otras niñas con discapacidad, en este caso, que requieren este trabajo, pero no lo encuentran en la escuela y tampoco lo encuentran en la casa. Por distintas situaciones, no lo encuentran en la casa. Y por distintas situaciones también requiere de un trabajo especializado. Muchas de las cosas que en apariencia se aprenden en automático, de manera mecánica o por imitación, de manera imitativa, cuando no son aprendidas, pues requieren de una intervención especializada por fuerza, para entender cuál es el proceso en el que se está, en el proceso de desarrollo, en el que cognitivamente estamos enfrentando alguna dificultad, algún atorón, y hacer el abordaje correcto, hacer el abordaje pertinente para destrabar la situación y para que esta persona, en este caso este niño o esta niña con discapacidad, avancen hacia el desarrollo de su autonomía, avancen en el desarrollo de su independencia. Y con estas bases, con estos pilares, trabajar el asunto meramente académico, meramente escolar de las asignaturas: español, matemáticas, historia, geografía, formación cívica y ética, etcétera, ¿no? Entonces, para ir cerrando un poquito toda esta lluvia de ideas, desde hace tiempo hemos estado escuchando mucho sobre el discurso de la inclusión, pero también hemos escuchado que este discurso de la inclusión significa tener a los niños juntos, con y sin discapacidad juntos. Y me parece a mí que estamos en un falso debate, porque se ha dicho que se tiene que elegir entre educación especial y educación inclusiva. Es como un pensamiento dicotómico, una vía, una autopista de dos vías por la que uno decidiera por cuál transitar, si por educación especial o educación inclusiva. Este falso debate también nos ha llevado a creer que la educación inclusiva se constituye o se convierte en un sustituto de la educación especial. Sin embargo, poco hemos estudiado, poco se ha hablado de que la educación inclusiva no se refiere únicamente al tema o a las personas, a los estudiantes con discapacidad. Poco hemos hablado, poco hemos puesto sobre la mesa. Me avisan del tiempo, por favor. Poco hemos hablado también de que la educación inclusiva tiene por fuerza que reafirmar, fortalecer la identidad individual y la identidad colectiva. Tiene que reafirmar la singularidad, el sí mismo, tiene que reafirmar la diferencia. Y el modo en que nuestro sistema educativo opera bajo el discurso de la inclusión, pues rompe con todos estos principios de la educación inclusiva misma, que es el de la reafirmación, el fortalecimiento de la identidad individual y de la identidad colectiva. Porque desde el principio que se está manejando la educación inclusiva es: no dejes que las personas con discapacidad estén junto con otras personas con discapacidad. Por el contrario, pon a los estudiantes con discapacidad siempre sometidos a ser una minoría en un grupo de personas sin discapacidad. Y entonces ocurre una situación contraria. Entre las personas sin discapacidad y entre las personas con discapacidad no existe un proceso de identificación.
y por lo tanto, pues se quebranta uno de los fundamentos de la educación inclusiva, que es la reafirmación, la confirmación de la diferencia y la conformación de las identidades individuales y de las identidades colectivas. Dentro de este falso debate entre educación especial y educación inclusiva, también se dice que la educación especial discrimina, segrega y excluye. Y nosotros que estamos dentro de la educación especial, trabajando, decimos, pues no es cierto, porque esta fue la principal vía que se tuvo para garantizar la educación de las personas con discapacidad desde hace un chorro de años. Y es una medida razonada, que existan, por ejemplo, los centros de atención múltiple, los CAM, pues son una medida razonada porque la escuela regular, por llamarla así, o la escuela básica, no cumple, no tiene las condiciones para responder a las necesidades de vida de las personas con discapacidad profunda, con discapacidad múltiple, con autismos muy fuertes, y que entonces tenerlos en un espacio distinto, pero especializado, tiene mayor sentido y es garante de su seguridad, de su integridad, de su dignidad, a diferencia de una escuela básica que no tiene las herramientas ni profesionales, ni arquitectónicas, ni estructurales para responder a las necesidades. Y regreso un poquito, para responder no solo a las necesidades académicas, sino a las necesidades de vida y de supervivencia y de sobrevivencia de las personas con discapacidad. En ese camino es que nosotros hacemos una crítica al discurso de la inclusión, porque consideramos que hay muchos errores de interpretación, y esta idea no es únicamente de nosotros, o sea, los trabajos que hace el Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inclusión, el CELEI, encabezado por Aldo Campo, demuestran que estamos en un error interpretativo respecto a la noción de educación inclusiva. Pero más allá de eso, pues nosotros percibimos que la educación inclusiva como tal, como se vende hoy, pues como tal es un negocio. Vende manuales para la inclusión, escuelas inclusivas, licenciaturas en inclusión, ¿no? Y cuando nosotros le preguntamos al discurso de la inclusión, oye, ¿cómo le hago para enseñarle a un alumno sordo? No tiene respuesta para eso el discurso de la inclusión. Hay Así cosas, es. ¿Perdón? Así es, Víctor, así es, no hay respuestas. No hay Sí, entonces, respuestas. Víctor, pero ¿te parece, sin que sea un atrevimiento, le permitamos a Itzel expresarse sus 15 minutos y después regreso contigo para continuar en esta parte? Y sí, Me deja claro que sí, maestro, como usted reflexionando. me diga. Sí, me deja reflexionando mucho y seguramente que al doctor Miguel Ángel Bertis también. Así es que si me permites, vamos con Itzel, por favor. Gracias, Claro que sí, Víctor, y adelante, adelante, regresamos adelante. contigo. Este, Profesora Itzel, ahora sí tiene usted 15 minutos para darnos sus puntos de vista. Por muchas favor, gracias. si es tan amable. Muchas gracias, maestro. Bueno, a mí me gustaría abordar un poco la cuestión de la reforma educativa. Esta reforma educativa impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que fue una de sus promesas de campaña, donde lo que se nos decía es que se iba a abrogar la reforma educativa y se iba a construir eso que han llamado la nueva escuela mexicana, que todavía no hay mucha claridad en el magisterio sobre pues, de qué se trata la nueva escuela mexicana, ¿no? Cuando se empieza a discutir esta reforma, nosotros nos empezamos a dar cuenta de que la educación especial había quedado de nuevo relegada. Fue todo un pleito en los foros de discusión, en las audiencias públicas, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, donde nosotros defendíamos el que pues la educación especial tenía que ser reconocida en el artículo 3º constitucional
como un derecho no solamente de las personas con discapacidad, sino de todas aquellas poblaciones que requieren de una educación especializada. Por ejemplo, personas con autismo, con dificultades para el aprendizaje, para la comunicación y aptitudes sobresalientes, quienes también son sujetos de educación especial, pero que no entran propiamente en la categoría de personas con discapacidad. Sin embargo, esta noción reduccionista de la inclusión, donde lo que se nos plantea es que incluir significa pues, que todos están juntos en el mismo salón, se impone, y lo que tenemos es el principio de inclusión como uno de los ejes rectores del sistema educativo nacional, y la educación especial queda relegada a un transitorio, donde lo que se plantea es que se impartirá en casos excepcionales. Hasta la fecha no sabemos a qué se refiere esto de casos excepcionales, y uno de los temas a discutir dentro de las mesas para la construcción de la Estrategia Nacional de Inclusión Educativa era precisamente cómo determinar estos casos excepcionales, quién tenía que recibir educación especial y quién no, cuáles iban a ser los criterios, los parámetros bajo los cuales se iba a determinar que un estudiante tenía que recibir educación especial y que otro no. Esto es algo que, bueno, aún no se logra definir realmente. A mí me parece, yo al principio creía que no había una noción clara de parte del secretario de Educación y de la Secretaría de Educación Pública en general sobre lo que era la educación especial o sobre la importancia de la educación especial, que como ya lo dijo Víctor hace rato, pues es una disciplina que surge, que nace precisamente con el objetivo de incluir, de integrar, de reconocer el derecho de todas las personas a aprender y el reconocer que todas las personas tienen la capacidad de aprender, ¿no? Posteriormente, pues nos damos cuenta que no es que el secretario de Educación o no es que la SEP no supiera de la importancia de la educación especial, simplemente no querían saber, ¿no? Y esto pues obedece a intereses pues particulares, intereses económicos. Nosotros sabemos, y seguramente ustedes también lo saben, que la discapacidad vende y vende mucho, ¿no? Para ejemplo, pues ahí tenemos al Teletón, ¿no? Donde cada año pues tenemos a un grupo de gente que sale a convencernos y a decirnos que, pues que hay que donar al Teletón, porque si donamos al Teletón, pues vamos a ayudar a la rehabilitación de las personas con discapacidad, etcétera. Entonces, la discapacidad pues se constituye de esta manera como un negocio muy lucrativo. Llama mucho la atención que no se llame, no se involucre a los maestros de educación especial, a los padres de familia, a las propias personas con discapacidad. Hay maestros con discapacidad como Víctor, ¿no? No es el único, sino que hay varios, ¿no? En el país, que creo yo que son los que tendrían que estar en la Secretaría de Educación Pública, pues diseñando las estrategias, diciendo qué es lo que se tendría que estar haciendo y por dónde, y no este grupo de asociaciones de la sociedad civil que si bien han hecho aportes interesantes, pues no conocen la realidad y el día a día que se vive en las escuelas de México, ¿no? No conocen cuáles son las situaciones que enfrentan, las barreras que enfrentan los alumnos con discapacidad en las zonas rurales, en las zonas indígenas o incluso en las zonas urbanas catalogadas como de alta marginación o en cualquier otra escuela, ¿no? Entonces, sí es de llamar la atención que la SEP, en lugar de aprovechar todo el potencial que tiene en sus maestros, en sus padres de familia y en sus alumnos, pues prefiera recurrir a asociaciones de la sociedad civil para el diseño de estrategias. Finalmente, bueno, supuestamente se construye una estrategia de inclusión que pues hasta ahorita no se ve reflejada, ¿no? No vemos ningún cambio favorable. Entonces, pues la conclusión es que sí, la inclusión está en la Constitución, está en el papel, pero pues seguimos sin verla dentro de las aulas, seguimos sin verla en el sistema educativo. Lo que estamos viviendo ahorita con la pandemia
pues no es algo que haya surgido ahorita en este año. Simplemente son cuestiones que el sistema educativo pues venía arrastrando deficiencias, desmantelamiento, falta de maestros, falta de personal, falta de especialistas, que pues se ponen en evidencia ahorita que se trata de implementar estas estrategias de aprende en casa, que pues es importante decir que no responden a las necesidades de las personas con discapacidad. Se hicieron varios programas de educación especial dentro de la serie de Aprende en Casa, pero pues un programa semanal o quincenal sobre educación especial, pues no da respuesta a las necesidades de los alumnos. Desde mi punto de vista, y comparto la opinión de Víctor, no solamente en el caso de estudiantes con discapacidad, sino creo que en el caso de todos los alumnos, pues tendríamos que estar procurando otros aprendizajes, ¿no? Dejar de lado el currículo, ¿no? Dejar de lado los planes y programas de estudio, que no es que no sean importantes, ¿no? No es que no sea importante que los alumnos aprendan español, matemáticas, geografía, química, sino que en este momento yo creo que las prioridades son otras y que tienen que ver precisamente con el desarrollo de estas habilidades para la vida, ¿no? Del manejo de conflictos, la convivencia familiar. Tenemos familias que, bueno, llevan ya casi un año encerradas, ¿no? Que han enfrentado situaciones muy complicadas, no solamente en lo emocional y en lo económico, sino problemas realmente fuertes, ¿no? De convivencia. Tenemos familias donde el papá pues no sabía convivir con sus hijos. ¿Por qué? Porque pues solo los veía a lo mejor en la mañana, antes de que se fueran a la escuela, y después en la noche cuando regresaba de trabajar. Entonces tendríamos que estar pensando qué es lo que necesitan los alumnos aprender, qué habilidades necesitan desarrollar, y también esto nos hace pensar qué escuela queremos para los estudiantes con y sin discapacidad cuando regresemos a las aulas, porque vamos a regresar totalmente transformados. No podemos cerrar los ojos y pretender que el regreso a las aulas va a ser retomar las clases donde las dejamos. ¿Por qué? Porque vamos a tener muchas familias desintegradas, ¿no? Muchos maestros que ya no van a regresar a las escuelas. ¿Por qué? Porque lamentablemente fallecieron. Muchos alumnos que van a haber perdido un abuelo, una tía, una mamá, un papá, un amigo, y tenemos que pensar de qué manera vamos a enfrentar esa situación, qué nuevas formas de convivir, ¿no? ¿Qué nuevas formas de construir la comunidad escolar vamos a implementar, en lugar de estarnos preocupando porque los alumnos pues contesten los exámenes y porque los alumnos terminen la tarea de matemáticas? Yo creo que ahorita la prioridad en las familias pues es sobrevivir, ¿no? Más que la cuestión de la escuela, pues la prioridad para muchas familias es cuidar la salud y no morirse de hambre, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, en cuanto a educación especial, pues lo que estamos viendo ahorita no es algo, porque yo de pronto escucho, ¿no? Muchos comentarios, sobre todo en los grupos de derechos humanos de personas con discapacidad, donde dicen, es que este gobierno está desmantelando toda la educación y todos los servicios para personas con discapacidad. Y digo, no, no es cierto. Este gobierno está dándole continuidad a lo que empezaron los gobiernos anteriores. O sea, ¿por qué? Porque el desmantelamiento de los servicios de educación especial no es algo que haya iniciado con Esteban Moctezuma. Sí, Esteban Moctezuma está haciendo su parte, ¿no? Para terminar de destruir lo que ya se estaba destruyendo, ¿no? Pero esta crisis pues la venimos arrastrando desde hace años. También es importante decir que pues yo veo a muchos maestros de educación especial totalmente pues ajenos a la situación que estamos viviendo, ajenos a esta constante amenaza de desmantelamiento de los servicios, ajenos a lo que viene en el futuro para educación especial, y pues eso tampoco contribuye a que la situación cambie, ¿no?
Veo muchos maestros, no solo de educación especial, sino en general, que ni siquiera saben el contenido de la reforma educativa, ¿no? Y de las leyes reglamentarias, no saben qué es lo que se aprobó, no saben qué, o sea, no tienen idea, ¿no? De cuáles han sido los cambios, y por eso tenemos de pronto comentarios donde dicen, es que la evaluación ya se eliminó. No, no es cierto, la evaluación ahí sigue, ¿no? O sea, se le quitó lo punitivo, pero la evaluación sigue ahí, pero los mecanismos de opresión, o sea, siguen ahí, siguen aplicándose, la discrecionalidad en el reparto de plazas, o sea, todo lo que nos prometieron que ya no iba a existir, lo seguimos viendo, ¿no? Y pues lamentablemente muchos maestros pues no se involucran, y también es comprensible, ¿no? Porque bueno, ¿a qué hora te involucras cuando tienes que lidiar con la escuela a distancia, que pues ha resultado ser mucho más demandante y mucho más difícil de lidiar con eso que las clases normales? Y que ahora, bueno, incluso la SEP está pidiendo que los maestros contacten a los alumnos con los que no se ha, o de los que no se sabe, o con los que no se ha tenido contacto, y dices, bueno, ¿cómo le haces, no? Y de pronto parece ser un problema del maestro, ¿no? No de la SEP, sino el maestro es el responsable de solucionar que haya alumnos que no tengan internet, que no tengan acceso a la tecnología, que no puedan entregar trabajos, y la SEP sigue pretendiendo, ¿no? Como ya lo mencionaba el maestro Quiles, ¿no? Tenemos un secretario de Educación que sale a decirnos que, pues, que todo va excelente, ¿no? Que su estrategia ha sido un éxito, que los maestros están de acuerdo. Pues yo quisiera saber, pues, a qué maestros se les preguntó, ¿no? ¿Quiénes fueron los encuestados para determinar que la estrategia de Aprende en Casa es un éxito? Porque yo no conozco un solo maestro o una sola maestra que haya dicho, a mí en la SEP me preguntaron, ¿no? ¿Quién sabe, no? Igual y se le preguntó a las asociaciones de la sociedad civil, o quién sabe, ¿no? Sería bueno saber. Bueno, creo que hasta ahí la dejo porque ya me pasé un poquito del tiempo. Iban muy bien. La verdad es de que sí nos dan muchos puntos para los comentarios del doctor Miguel Ángel Bertis Galván. Gracias, maestro Quiles. Pues bueno, muy importante lo que se está discutiendo, porque yo quiero aquí nada más agregar que tiene profundos impactos en la equidad. Una sociedad que no es incluyente, una educación, un sistema educativo que no es incluyente, también genera o reproduce la inequidad social. Porque sin duda, las clases sociales más acomodadas siempre podrán resolver, y resolver de la mejor manera, todos los problemas que puedan enfrentar en la educación, pero no así a las clases sociales que son menos acomodadas, más desafortunadas, y de manera desafortunada, un sistema educativo que no pone al alcance de todos, independientemente de sus discapacidades, sus capacidades, no pone al alcance de todos el acceso por igual a la educación, genera necesariamente exclusión y genera necesariamente inequidad, de tal manera que para unos habrá educación, mientras que para otros la educación será más costosa o será inaccesible. Entonces, es importantísimo el tema, es muy relevante lo que se está señalando, y yo aquí quiero hacer una reflexión que habíamos empezado en un programa en el cual analizamos el plan sectorial de educación. A mí me parece que la Constitución, si nosotros la leyéramos con detalle, está muy claro en el artículo 11, en el artículo 1, no solamente en el artículo 3, el derecho de toda persona a recibir educación, y el derecho de toda persona a la movilidad, y el derecho de toda persona a una serie de elementos que garantizan, por lo menos en lo constitucional, el derecho a la inclusión. Sin embargo, el problema por lo menos en educación, y creo que en muchos temas más, no solamente educación, pero hablando de educación, uno de los elementos que habíamos discutido es que el plan de desarrollo, el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Sectorial de Educación tiene un gran contenido aspiracional, es decir, se declaran
está declarada la inclusión, pero tiene muy pocos programas, muy pocas herramientas, muy pocos planes y acciones con los cuales se puede lograr. Es decir, se dice y se reconocen los problemas, se plantea la necesidad de resolverlos, pero también al no mencionarlos, nos está declarando también el gobierno, por lo menos el gobierno que está actualmente, que es muy poco lo que va a hacer o lo que puede hacer. Y sin embargo, me parece que esto es fundamental. Puede ser un problema de aprendizaje, hay que aprender a hacer políticas públicas, aprender que las cosas no suceden porque se dicen, que los servidores públicos no basta que el presidente les diga tienen que ser incluyentes, hay que darles las herramientas, diseñar los programas y las acciones, asignar los presupuestos para que las cosas sucedan. Hacer gobierno también es una responsabilidad en la cual la exclusión tiene consecuencias y estamos viviendo. Me parece a mí también que el programa Aprende en Clase no solamente no es inclusivo, sino que es uno de los aspectos que genera mayor inequidad en la educación, o ha generado una mayor inequidad, y vamos a ver las consecuencias en los siguientes meses. Pues ese es mi comentario, lo dejo para reflexión. Me parece que hay mucho más que analizar, pero para dejarles la palabra a nuestros invitados, pues me gustaría plantear esas como principales reflexiones. Muchas gracias, maestro Quiles. Y pues gracias, doctor Miguel Ángel. Gracias, gracias. Bueno, pues voy aquí a comentar, porque yo dije que esto iba a causar chispas, porque los conozco a nuestros ponentes de lujo, y digo ponentes de lujo, no nada más lo digo yo, sino que aquí también Hugo Silva, que nos está acompañando, dice en el chat: buenas noches, maestro Quiles y doctor Bertis, un gusto volver a estar con ustedes, con los invitados de lujo de hoy. Y dice que está completamente de acuerdo con la maestra Itzel. ¿Qué realidad es la que nos vamos a encontrar al regresar de la pandemia? Una gran incógnita. Aquí yo también quiero agregar un comentario que hice en una de mis videograbaciones. Al principio de la pandemia, en marzo 29 lo hice. Decía yo, y sigo insistiendo, aquella junta de consejo técnico del 14 de noviembre de 2019 pudo haber sido la punta de lanza para que cada escuela pudiera obtener ese sentido de autonomía al generar sus propios contenidos. También señalaba yo en esa videograbación que en ese momento para mí los contenidos era lo menos importante. Había que educar en otros puntos, en otros rubros, en otras líneas, como acertadamente coincido, porque lo dije con el maestro Víctor Santos Catalán. Pues ahora les presento lo que están diciendo en los grupos. Dice Javier González Almerón, dice que como propone el doctor Díaz Barriga, esta era una oportunidad para ajustar las materias a la realidad cotidiana de los educandos. Tristemente no se ha sabido aprovechar. Y también por los comentarios que señaló el maestro Víctor, en el sentido de aquellas acciones que pudieran educar para el quehacer familiar, para la convivencia familiar. El maestro Javier González Almerón continúa y nos dice: tenemos un sistema educativo lleno de servidores públicos de escritorio que difícilmente conocen la realidad de las aulas. Y también me llama mucho la atención, yo como maestro de primaria, la verdad es de que entraría en mucha dificultad porque no soy el especialista para atender a los niños con o sin discapacidad, en este caso con discapacidad. Lo he platicado con muchos maestros. Mañana voy a hacer la encuesta de qué maestro fue así encuestado desde la Secretaría de Educación Pública para saber por qué los datos del día de hoy. Dice Javier González también, dice, si les pregunto a los profesores mediante una encuesta se les preguntó a los profesores mediante una encuesta telefónica y con eso están a modo. Mario Granados dice, pasó mucho tiempo, años para que descubriera
una de las más terribles y nocivas prácticas dentro del gremio académico. Las guías de los consejos técnicos escolares se entregan ya resueltas desde grupos de poder constituidos. Dice aquí que desde el mismo Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Eso en qué puede ayudar a la educación? Pregunta. Noemí Vázquez dice, pregunta, ante el problema de la inclusión, ¿es válido el planteamiento de dar más a quien más lo necesita para alcanzar la equidad tal y como lo contempla la Constitución, cuando establece el derecho a la educación para todas y para todos? Estos son comentarios que coloco y ya escucharon nuestros invitados, así nuestros invitados de lujo, con una posición que a muchos no les agrada, pero que son cuestiones reales. Vamos con Víctor Santos Catalán. 5 minutos, maestro Víctor. Claro que sí. Adelante, por favor. Sí, gracias nuevamente. Tratando de jalar como la misma línea discursiva sobre la que estaba yo hace rato, pues cuando nosotros escuchamos que nuestro sistema educativo es incluyente, o cuando nosotros decimos que somos maestros incluyentes y que entendemos únicamente que incluir es tener a todos juntos por parejo, con y sin discapacidad dentro de las mismas aulas, y que en automático eso es inclusión, también nos tiene que llevar a pensar que este mismo discurso de la inclusión así se convierte en un mecanismo más de persecución y en un mecanismo más de opresión para la base magisterial. Porque se dice, todas las necesidades o toda la intervención especializada que hace el maestro especialista, ya sea en UNCAM o ya sea desde USAER o UDI en el caso de la Ciudad de México, pues ahora la tiene que resolver el maestro frente al grupo. Y entonces no solo tiene que enseñar a leer y a escribir y a sumar y a restar a sus 35 niños sin discapacidad, sino que también tiene que conocer todas las herramientas especializadas para enseñarle a leer, a escribir, a sumar y a restar, pues al niño o la niña que está en una situación de ceguera, al niño o la niña que está en una situación de sordera, al niño o la niña que está en una situación de discapacidad intelectual, al niño o la niña que está en una situación o en una condición de parálisis cerebral, etcétera, ¿no? Entonces, es un contrasentido todo esto, porque cuando nosotros decimos inclusión, tendría que ser distinto. O sea, la inclusión tendría que ser, a ver, maestro frente a grupo, ¿tú de qué te vas a encargar? Ah, bueno, de las asignaturas. Ok, de las asignaturas, ¿no? Maestro especialista, ¿tú de qué te vas a enseñar? Ah, ¿de qué te vas a encargar? Bueno, de enseñar estas herramientas para la vida. Ok, entonces se engarzan los dos trabajos, ¿no? En un mismo espacio. En un mismo espacio, quiero decir, dentro de la escuela. Tú, trabajadora social, ¿de qué te vas a encargar? Ok, de vigilar, de supervisar, de engrasar, de articular estos aspectos. Bien, psicología educativa, ¿tú de qué te vas a encargar? Ah, perfecto. Entonces, tu labor va a estar centrada en estos detalles, no en enseñar español, no en enseñar matemáticas, no en enseñar geografía, sino en generar un ambiente tal y tal en el que el niño o la niña con discapacidad puedan aprender. O les sea más accesible el contenido para el aprendizaje, ¿no? Es decir, mientras que en los fundamentos de la inclusión tendría que existir un trabajo multidisciplinar, perfectamente articulado, perfectamente engrasado, desde distintas disciplinas, desde distintas áreas, desde distintas ciencias de la educación. Lo que estamos buscando en México, lo que se está pidiendo en México, es que exista una reducción de estos equipos, de estas plantillas, y por lo tanto que sea un solo maestro el que dé respuesta a todas las necesidades.
Entonces, pues eso es sencillamente imposible. O sea, es sencillamente imposible pedirle a un maestro que tiene una preparación normalista para ser maestro de primaria y que por supuesto tiene muchas fortalezas, pero que en el ámbito de la atención a las personas con discapacidad, pues también tiene muchas debilidades, porque no es para lo que se formó. Es más, me atrevería yo a decir, porque no quiso estudiar educación especial, porque dijo, no, ¿yo por qué? Yo quiero ser maestro de primaria, ¿no? O sea, yo quiero ser maestro de primaria, no maestro de educación especial. Entonces, esto que por principio fue una elección, ahora resulta que para los maestros ya no es una elección, sino es una obligación, ¿no? Y entonces el maestro que no tenga las características, las habilidades, los conocimientos y las herramientas necesarias, pues es un maestro estigmatizado, es un maestro castigado, un maestro sancionado y probablemente un maestro hasta retirado del ejercicio de la docencia, porque sencillamente cualquiera lo puede acusar de que es un maestro discriminador. ¿Por qué? Porque no quiso atender a un niño con discapacidad, que no quiso recibir o que no quiso trabajar para un niño con discapacidad. Y ciertamente el maestro en su posición, pues lo que decía es, yo no tengo ni los elementos y tendría que estar otro profesional acompañándome, trabajando junto a mí, para que entre los dos hagamos la tarea, ¿no? Para que entre los dos cumplamos con esta misión y con esta función de brindarle la mayor cantidad de elementos para la vida a este niño o a esta niña con discapacidad, ¿no? Entonces, ya casi termino, maestro. Sí, Y adelante, Víctor, para que cierres, por favor. sí. Entonces, mientras nuestros planteamientos de educación inclusiva dicen que hay que reconocer la diferencia, fortalecer la identidad individual y la identidad colectiva, hay que encontrar, hay que fortalecer la singularidad, la particularidad y respetarla. En los hechos, en la vía de los hechos, está ocurriendo una situación distinta. Y cuando, para finalizar, a mí me gustaría lanzar este planteamiento. Cuando hablamos de educación inclusiva, estamos pensando solo en un sistema educativo incluyente para los alumnos o también lo estamos pensando en un sistema incluyente para todos sus trabajadores, para todos. Se quiere decir maestros, maestras, administrativos, administrativas, de apoyo y asistencia a la escuela, tal y tal y tal. No únicamente para los niños. Y si lo pensamos de esa manera amplia, ¿qué significaría una educación inclusiva para mí como maestro? ¿Qué tendría yo que encontrar? ¿Qué tendría que encontrar usted, maestro Quiles, en el sistema educativo para decir, sí es incluyente para mí? ¿Y qué Perfecto. tendría que encontrar cada persona para decir, el sistema educativo es incluyente para mí? Muy bien. Muy bien, maestro Víctor. Muchas gracias. Muy amable. Muy interesante porque me lleva también a reflexionar sobre la situación de los sujetos. También hay sujetos, yo digo que pertenecen a una escuela decadente porque también hacen prácticas discriminatorias. Estoy hablando de los sujetos, no de la política educativa, sino el sujeto en la escuela. Dice Lincoln Rivera, del grupo Teide. Saludos cordiales a ustedes. El grupo Teide también, yo los he escuchado también. Ahí van con ustedes. Muy buenos también, todos muy buenos. Y nos están escuchando Sofía Montoya, es supervisora escolar, Elizabeth García, Carola Esteva. Para ellos el programa está muy bien. Y también nos está escuchando el doctor Gadiar Julián Márquez, nos está viendo Jesús Vargas Miranda, Talía Delgadillo, Leticia Flores, el mismo Lincoln Rivera, Mario B. Granados, Carlos Pérez, Aurora Jara. Vamos con 5 minutos con la profesora Cela Hermida. Gracias, maestro. A mí me gustaría, bueno,
retomando un poco lo que decía Víctor sobre lo que pasa con los maestros, yo he comentado en estos espacios que hemos entrado en la etapa del echaleganismo, ¿no? Donde de pronto se trata de difundir esta idea con los maestros, ¿no? De échale ganas, ¿no? Y tú, si le echas ganas, pues vas a poder responder a las necesidades de los alumnos, ¿no? El maestro que no, que se declara, digamos, no preparado para responder a las necesidades de algún alumno con discapacidad, pues inmediatamente se dice es que no tiene actitud, es que discrimina, es que no le echa ganas, es que no está comprometido con la docencia y tantas otras cosas que hemos escuchado, cuando la realidad es que pues brindar atención educativa a algún alumno que tenga alguna necesidad específica, pues no es cuestión de echarle ganas, ¿no? O sea, es cuestión de preparación, es cuestión de contar con las herramientas, con los materiales, con todos los elementos necesarios para poder brindar esa atención educativa. Me llamó la atención un comentario donde preguntaban hace rato si era correcto darle más a los que más lo requerían, ¿no? Bueno, finalmente, cuando nosotros hablamos de que todos tenemos derecho a la educación, no quiere decir que todos debamos recibir la misma educación en las mismas condiciones, en las mismas aulas, con los mismos libros, sino quiere decir pues que todos los seres humanos tenemos derecho a aprender, pero a aprender de acuerdo a nuestras particularidades, a nuestras necesidades, a nuestro contexto. Cuando se implementa la política de integración educativa allá por 1990 y que surge esta idea de educación para todos, pues de pronto se entendió que educación para todos quería decir pues darle a todos la misma educación, ¿no? Entonces, de pronto se entiende que incluir pues significa pues nada más tener a todos los alumnos en el mismo salón y que todos tengan que aprender lo mismo, ¿no? Cuando no hay nada más anti-incluyente, pues que ignorar las diferentes necesidades, particularidades y además esperar que un maestro solito pues sea el que responda a todas las necesidades. Es importante mencionar también que dentro de los equipos de educación especial, pues no nada más tendría que estar el maestro de educación especial como tal, sino también tendríamos que tener a los psicólogos, a los trabajadores sociales, a los terapeutas del lenguaje y todo un equipo de profesionales que tendrían que estar brindando a los alumnos la atención que requieren. Sin embargo, pues en la mayoría de las escuelas, pues educación especial se ha reducido a un maestro para toda la escuela y en ocasiones un maestro para varias escuelas, ¿no? Y de atrás quedó el psicólogo, ya no hay trabajador social, ya hay escuelas que, bueno, ni siquiera tienen ya maestros de educación física, ya no hablemos de educación física para personas con discapacidad, ¿no? Eso simplemente no existe en el imaginario de la SEP. Y en cuanto a esta cuestión de la pandemia y de aprende en casa, pues sí es importante entender que el que haya libros en braille y en macrotipo y tengamos programas de televisión con interpretación en lengua de señas mexicana, pues eso no garantiza la inclusión. Digo, porque eso es lo que se utiliza por las autoridades, ¿no? Esteban Moctezuma, cada que se toca el tema de los alumnos con discapacidad, pues sale a hablar de los libros en braille y de la interpretación en lengua de señas, como si eso fuera lo único que se necesitara para garantizar el acceso a la educación de las personas con discapacidad. Entonces, bueno, yo para concluir, a mí sí me gustaría, pues, que se entendiera, ¿no? Que todos quienes estamos involucrados en el sistema educativo, pues entendiéramos que la educación especial no nada más es necesaria, sino que es indispensable para el desarrollo de los niños, adolescentes y jóvenes en nuestro país, y pues que hay que defenderla, ¿no? Que hay que defenderla porque aunque de pronto parece que la educación especial es algo muy ajeno,
la realidad es que importa más de lo que a veces consideramos, ¿no? Gracias. Bien, maestra Itzel, muchas gracias por su comentario. Quiero abonar un poquito a lo que dicen en los grupos. Dicen, aquí dice Mario Granados, dice, totalmente de acuerdo con la reflexión de la maestra Itzel. También dice, inclusiva para todos, reafirmando lo que dice el maestro Víctor. Lo señala como una gran reflexión. Igualmente dice Mario Granados que mis compañeros en educación básica simulan que atienden a los niños con las llamadas VAPS. Así es que sí nos está viendo un buen número de maestros en diferentes grupos, lo cual aplaudimos porque la transmisión se ha compartido en muchos grupos, se ha compartido más de 70 veces en diferentes grupos y este tema da para mucho, doctor Miguel Ángel Vértiz Galván, porque estamos escuchando a dos especialistas y ahora vamos a ver que nos regale el doctor Miguel Ángel Vértiz Galván el comentario de salida, por favor. Pues claro que sí, maestro, pues mucho gusto y pues interesante la reflexión. A mí me parece que esto es un tema necesario de retomar y me parece también que se debe de retomar con la seriedad que implica la acción gubernamental, la planificación en la educación, porque como lo decía hace un momento, no basta con la buena voluntad del presidente de instruir, indicar, ordenar a sus servidores públicos que deben de implementar una educación incluyente. Hay que diseñar y diseñar con base en buenos juicios, diseñar con base en conocimiento de la naturaleza del sistema educativo, de las características de las escuelas, de las necesidades de los estudiantes que tenemos en el país, en las diferentes regiones y zonas. No, bien lo señala nuestra invitada Itzel, no todos los niños requieren las mismas cosas, o sea, no es suficiente decir, pues vamos a meter libros en braille, que por cierto no es que fuese un lineamiento gubernamental, eso fue a partir de un juicio que se ganó al gobierno. Y justamente este es el aspecto que no se organiza, no se ha planificado, es decir, debe haber un diagnóstico claro y una acción de políticas públicas en consecuencia. Diseñar la acción gubernamental, no dejarla a la libre comprensión, interpretación subjetiva de los diferentes actores para ver cómo le hacen para ser inclusivos, es fundamental para que esto llegue a todos lados y llegue de la misma forma y además de la forma correcta, como debe de llegar, generando equidad, generando accesibilidad a la escuela para que todo aquel que requiere de educación independientemente de su condición pueda obtenerla. Como nos dice la compañera Itzel, pues no es que todos reciban la misma educación, sino que sea la educación que le sea adecuada, es decir, los medios para allegarse de esa educación de acuerdo a sus necesidades es lo que se requiere hacer. Pero bueno, eso es una condición necesaria para las políticas públicas, que las políticas educativas sean incluyentes, requieren toda esta discusión, todo este diseño que tenemos que dar y es una discusión seria. De repente las soluciones pueden ser múltiples, se han discutido muchas alternativas, pero bueno, importante que, fíjense bien, voy a decir algo que puede ser uno de los puntos más importantes del problema. A mí me gustaría poder criticar las políticas de inclusión de este gobierno y me encantaría poder hacerlo, pero no puedo hacerlo porque no están presentes, es decir, no tengo materia de trabajo. Entonces, es importante que haya una propuesta desde el gobierno de cómo resolver el asunto, una hipótesis de cambio desde la acción gubernamental para que a partir de ello nosotros podamos dar una buena discusión. De otra manera, pues es importante hacerla, llevarla, construirla,
pero si no hay un eco, si no hay una reacción de la Secretaría de Educación Pública, pues vamos a seguir hablando del tema, aunque es importantísimo, pero sin un efecto real, sin una consecuencia en la transformación de la vida de los mexicanos. Bueno, pues muchas gracias, ese es mi comentario y espero que el tema trascienda y pues muchas gracias a nuestros invitados, seguramente ellos seguirán haciendo su trabajo para que así suceda, lo cual agradecemos mucho. Pues buenas noches y pues excelente semana. Muchas gracias.